9:16 de la mañana, comenzamos esta sección de Para estar claros con la noticia y arrancamos con nuestra analista internacional Teresita Aya. Teresita, buenos días. Juan Camilo, muy buenos días. Bueno, Teresita, ayer fue condenado o fue comunicada ya la condena por parte del Tribunal Supremo brasileño en contra del expresidente Jair Bolsonaro. Uno se pone a desmenuzar lo que dicen los documentos, los testimonios o por lo que se le señala al señor Bolsonaro, es muy grave lo que dicen los documentos y las acusaciones del tribunal, ¿no? Sí, sobre todo llama la atención para nosotros y para el mundo que lo acusen de liderar una organización criminal. Esas son palabras muy fuertes y una acusación supremamente seria, porque involucra la coordinación de actos. El que haya una organización implica que hay una jerarquía, es decir, que tiene gente trabajando para él que hizo parte del trabajo de criminalización. ¿Y cuál fue el gran crimen? La organización criminal es montar todo un escenario diciendo que las elecciones en Brasil hace casi 3 años ya no eran buenas, que iba a haber fraude. Desde el principio reunió a los diplomáticos, a los embajadores, a mucha gente y empezó a ambientar el fraude en las elecciones electorales, diciendo que el triunfo eventual de Lula iba a ser resultado de trampa. Sí, parece inevitable y obviamente es Bolsonaro y el juicio ha sido comparado con otros casos en el mundo. Pero digo, todo juicio a un político, Teresita, parece pues inevitable no permearlo del mismo y de todas las contaminaciones que trae cuando está sentado en el banquillo de los acusados un político, ¿no? Que creo que es lo que ha pasado en Brasil, señalado por Estados Unidos. Sí, y acá hay dos cosas, Juan Camilo, que son Mm, interesantes. La primera, como tú dices, ver a un expresidente, y eso lo hemos vivido nosotros sentado en el banquillo, genera reacciones de todos los espectros de la política. Genera reacciones en el lado de la izquierda, la derecha, de todos. No importa de dónde sea el presidente, impacta sobre el juego político en las democracias. Y esto es clave en el Brasil porque estamos frente a un presidente que sí, estuvo en el banquillo de los acusados, pero que venía también él de ser, por ejemplo, los líderes que votaron y llevaron en un momento dado al hoy presidente Lula a la cárcel por corrupción. También quien participó y dio el voto decisivo en el mm. juicio político contra Dilma Rousseff, la otra expresidente de Brasil. Es decir, acá en el Brasil vemos un juego de políticos que no se han ayudado y se han echado al agua, por decirlo de alguna manera, de manera reiterada y contundente. Otra cosa interesante del Brasil, y ya llego a los Estados Unidos, Juan Camilo, es que venimos de un país, estamos hablando de un país que tuvo varias dictaduras a lo largo del siglo XX y en ningún momento los personajes involucrados con estas dictaduras, los militares, los dictadores per se, fueron acusados o juzgados. Entonces, lo que pasó en estos días en Brasil con el juicio y la condena a Bolsonaro Mm. impacta sobre esa memoria política, ese juego político de qué es y cómo se va a guardar y salvaguardar la democracia en Brasil. Dicho eso, como tú dices, hay muchas comparaciones con Estados Unidos, porque toda esta organización criminal de la que hablaba, lo que orquestó y terminó fue en desmanes, en manifestaciones y protestas un 8 de enero del 2023 en Brasilia, en Plan Alto, que es donde están los tres poderes, legislativo, ejecutivo, palacios y el Congreso, en manifestaciones y protestas en las que entraron a estos sitios, destruyeron los lugares, rompieron ventanas, tiraron piedras, todo para decir Lula no es presidente, no merece estar ahí, hubo fraude en las elecciones, el presidente debe ser Bolsonaro. El parecido al que tú hablas es el 6 de enero del 2021, el Mm. Capitolio en Washington, cuando seguidores de Trump hicieron algo supremamente parecido entrando al Capitolio y al Congreso, rompiendo ventanas, atacando a la gente, tirando piedras. Por eso, Trump de alguna manera se identifica, además de que son de derecha los dos, ven el mundo de una manera parecida, con lo que le está pasando a Bolsonaro. Pensará que a lo mejor él hubiera podido estar de no ser presidente en el banquillo en Estados Unidos. Y el caso es que el mensaje que están mandando en realidad son dos. Uno,
aranceles del 50% por esta persecución política y juicio de brujas, cacería de brujas, pero sobre todo el mensaje de fondo es, vamos a defender la libertad de expresión. Aquí Mm. lo están juzgando por promover la libertad de expresión de quienes creen en su sano derecho que hubo fraude en las elecciones. Miremos lo que dijo Trump, que esto me da lugar para hablar precisamente más a fondo del papel de Estados Unidos. Bueno, vi ese juicio, lo conozco bastante bien. Es un líder extranjero, es un buen presidente de Brasil, pensé que era un buen presidente. Y es muy sorprendente que eso haya sucedido. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Pero siempre puedo decir esto, lo conocí como presidente de Brasil, era un buen hombre y no veo que eso suceda. Ahí estaba entonces el presidente Trump. Del otro lado, en Brasil, ya les vamos a presentar en los próximos minutos, vamos a hablar con el ex embajador de Brasil en Estados Unidos, el doctor Barbosa, Rubens Barbosa. Pero Teresita, allá hay calificaciones de injerencia indebida, por supuesto, por el papel de Estados Unidos, y también gradúa en este momento como tal vez uno de los más difíciles y complicados en las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí la palabra clave, Juan Camilo, es injerencia, porque esto es un juicio interno, doméstico, con un presidente de un país y el país puede, hay que decirlo, estar equivocado o no, pero tienen un sistema de justicia que se respeta, que es parte de la institucionalidad de la democracia y si está equivocado, pues existirán apelaciones y demás cosas que se puedan hacer. Y si no está equivocado, igual hay que respetarlo. Y eso es lo que uno no puede opinar, y eso es una de las premisas básicas de la diplomacia a nivel mundial, es no meterse en los asuntos internos de otros países, no opinar. Una cosa es meterse, sobre todo en el siglo XXV, por temas, por ejemplo, de derechos humanos, lo que se llama intervenciones humanitarias. Esos son temas muy separados, pero la premisa básica normalmente es uno no se mete en los temas internos de otro país y menos opina sobre los jueces, los juicios y la transparencia judicial de otro estado. Claro. Teresita Aya, nuestra analista internacional. Teresita, gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Le voy a pedir que se quede. Le voy a pedir que se quede, Teresita. Vamos a tener otro tema importante. El tema de, sí, por supuesto, el de Charlie Kirk. Voy a saludar a Juan Camilo Merlano y ya voy a volver con Teresita para que nos dé su percepción de este tema. Tocayo, buenos días. Hola Tocayo, buen día. Hola Teresita, buen día a ambos. Hola, Juan Camilo, ¿cómo estás? Bueno, Juanca, todo ha sido llamativo lo que ha pasado en las últimas horas. El video es tremendo. El video que reveló el FBI escapando el señalado asesino, pero también lo que me llamó la atención es cómo Donald Trump explicó en Fox News cómo capturaron a este señalado asesino, ¿no? Sí, de hecho, en estos momentos hay una rueda de prensa del FBI donde ya se están dando más detalles, su nombre, mientras que vemos allí el video, naturalmente el momento en el que está escapando, se deja caer del techo, ese edificio se llama el Lucy Center, está a unos 200 metros, el punto donde dispara en contra de Charlie Kirk, o lo que dicen las autoridades, que creen que disparó desde ese punto en contra de Charlie Kirk, e inmediatamente corre a un barrio aledaño para esconderse. Ahí se ve que quedó afectado la caída, pues naturalmente eso es una distancia como de un segundo piso y empieza a correr. Pero lo que han dicho las autoridades, se llama Tyler Robinson, tiene 22 años. Esto lo está diciendo el FBI en este momento. ¿Cómo se dio la entrega? Resulta que un amigo de la familia contactó a la policía, a la fuerza pública, porque un familiar de Charlie Kirk, no han especificado todavía cuál es el familiar, se dice que pudo haber sido el mismo padre. El familiar contactó al amigo y el amigo contactó a la policía dejándole saber que había confesado el crimen o que había sugerido que había cometido el crimen. Encontraron chats en una plataforma que se utiliza para gamers que se llama Discord, donde Tyler Robinson tenía chats con su roommate donde detallaba el supuesto plan para atentar en contra de la vida de Charlie Kirk, donde le decía, incluía, por ejemplo, tengo que recoger un fusil que se encuentra en un punto determinado, tengo que dejarlo luego en otro punto envuelto en una toalla, tengo que cambiarme de ropa
detallaba prácticamente el plan en una conversación con su roommate. Encontraron sobre lo que se ha dicho de las inscripciones que había en el arma. Las inscripciones decían, hey fascista, atrapa esto. Otra de las inscripciones decía, si estás leyendo esto, eres un gay. LMAO, que se podría traducir, porque es laughing my ass off, se podría traducir como, decirlo en términos muy coloquiales. Otra de las inscripciones en el rifle decían, la canción esta antifascista muy famosa, la italiana Bella Ciao. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, estaba inscrito en la munición del rifle. ¿Qué más revelaron? El individuo, según los testimonios del familiar, habían visto que se había radicalizado mucho en los últimos días. Que el 10 de septiembre, en una cena familiar, supuestamente este individuo mencionó a Charlie Kirk. Dijo que escupía violencia, que escupía veneno, que se dedicaba a escupir odio, que estaba lleno de odio desde su punto de vista. Que también su roommate mostraron varios mensajes, incluso chistes que hacía él en contra de supuestamente atentar contra Charlie Kirk. Entonces, toda la evidencia, la confesión y todos los elementos para ya poder decir que este es el principal sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk, que ahora tendrá que enfrentar naturalmente todo el peso de la ley. Escuchemos al presidente Trump. Creo puedo decir con un alto grado de certeza que lo tenemos bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local, el gobernador. Todos hicieron un excelente trabajo. Juanca, ya para terminar una pregunta. ¿Qué le corresponde ante la justicia estadounidense cuando es menor de edad? No, pero tenía 22 años. Digamos tiene 22 años. Sí, tiene 22 años y en Utah hay pena de muerte. Entonces, muy seguramente aquí van a buscar la pena capital y pues ya dependerá de un juez determinar cuál es la condena. Pero en Utah hay pena de muerte. Entonces, aquí le va a caer absolutamente todo el peso de la ley a este joven de 22 años, señalado asesino de Charlie Kirk. Ese es un punto muy importante. Entonces, Juan Camilo, gracias sobre toda la investigación de Charlie Kirk. Juanca, desde Washington. Bueno, Teresita, es todo esto que ha envuelto el asesinato de este importante activista conservador. Pues hoy la gente se pregunta en qué momento está la política estadounidense, cuál es la situación de ese país. El tema de polarización también muy importante que se ha puesto sobre la mesa y alcanzar a este nivel de violencia política, ¿no? Hablábamos de la polarización hace un rato, Juan Camilo, en Brasil. Estados Unidos no escapa de ese fenómeno, igual que la mayoría de los países del mundo. Estamos en una época en que la radicalización de la gente, la polarización política, se ha vuelto como la norma del día. Y esto impacta en la manera de hacer política en Estados Unidos y en todo el mundo. En Estados Unidos, que están acostumbrados a la política al aire libre, hemos visto que ha habido varios eventos. Recordemos el atentado contra el presidente Trump el año pasado, cuando le dispararon en la oreja. Y es interesante cuando uno ve las mediciones de polarización y radicalización en Estados Unidos. Hubo una congresista demócrata en el año 2011, se llamaba Gabrielle Gifford, que la mataron. Cuando a ella la mataron, la polarización, el odio político, la radicalización aumentó en un 24% entre el electorado de Estados Unidos. Luego del atentado al marido de Nancy Pelosi, quien fuera la portavoz del Congreso durante gran parte del gobierno Biden, esta misma polarización se radicalizó al doble y casi al 50%. Después del atentado de Trump, estamos hablando de un país que decía y se definía a sí mismo como el 76% de la gente cree que el otro lado es malo, que hay una radicalización y empieza a hablarse entonces de lo que llamamos violencia política, lo que nos contaba Juan Camilo Merlano, precisamente el tema de la conversación en la mesa de la comida aparentemente de esta familia, el señor que escupe odio, el señor que representa lo que a mí no me gusta. Entonces ha ido en un crescendo en los últimos 15 años
importante y que se ha materializado en estos atentados. Esto, como decía antes, va a cambiar la manera de hacer política en Estados Unidos. De todas maneras, estos grandes rallies al aire libre, seguramente en las próximas elecciones no los vamos a ver con tanta frecuencia. Y estamos en un gobierno que cree en la militarización para la defensa de la vida de la gente. Seguramente vamos a ver un Estados Unidos mucho más militarizado. 9:31 minutos de la mañana. Teresita, nuestra analista internacional, muy amable. Gracias, Teresita. Un gusto, Juan Camilo. Buen día.